Teleantorcha, Luz para las Naciones, presenta su programa El Corazón del Pastor, desde República Dominicana, con los pastores Reverendo Francisco de los Santos y Reverenda Janet Mariano, con una administración de la Palabra de Dios que bendecirá el corazón del pastor. Pastores también lloran como niños al momento en que especial a todas las personas que en el día de hoy nos sintonizan a través de su programa, El Corazón del Pastor. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Bendecimos su presencia y damos gracias de verdad porque Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros, que nos da este día para que nosotros podamos adorarle, glorificarle y estar en su presencia. Vamos a orar para presentar este programa delante del Señor, y nuestro pastor Francisco nos dirige al Señor con una oración. Señor soberano, grande en poder y en misericordia, gracias porque nos permite nuevamente estar aquí para llevar tu palabra. Tus palabras son espíritu y son verdad, Señor. Mira cuántos corazones necesitan que tu palabra le ministren al alma, Señor. Gracias por cada pastor, gracias por cada hermano que escucha tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pastor, yo estoy contenta, yo estoy feliz, gloria al Señor. Y es que Dios nos da este privilegio de poder estar una vez más para hablar de la palabra de Él. Eso nos hace feliz. Hablar de Dios es algo maravilloso. Vamos a tener una porción de la palabra del Señor leída, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, verso 1. Vamos a leer hasta el verso número 3. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por esta palabra tan maravillosa que tú nos has dado. Te rogamos y te suplicamos que tú la hagas explicativa a nuestra mente, labio y corazón, y que en el día de hoy, Dios del cielo, tú que conoces la necesidad de cada corazón, tú seas hablando al corazón de cada uno de los radioescuchas, de lo que en esta hora nos sintonizan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, una vez más aquí en este lugar para hablar de la palabra del Señor. Y qué bueno, tenemos un tema maravilloso como siempre, y es que en el día de hoy estaremos hablando de aprendiendo a refugiarse en Dios. Aprendiendo a refugiarse en Dios. Ese es nuestro tema. La base bíblica que tomamos es Salmo 46, amén. En el verso 7 también dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Pastor, cuando nosotros hablamos de refugio, ¿de qué nosotros estamos hablando? De un lugar que sirve para protegernos de un peligro. Así es. Eso es un refugio, un lugar que sirve, que nosotros usamos, que nosotros buscamos para buscar la forma de refugiarnos o protegernos de un peligro. Entonces también tenemos otro concepto de qué es refugio. Y es que refugio también es un amparo que una persona encuentra en otra. Nosotros hemos aprendido a refugiarnos en Dios. Y nosotros encontramos refugio, encontramos amparo en Dios. Porque Él nos libra, pastor, del peligro. Porque Dios pone escudo. Él está alrededor nuestro. Y cada uno de los pasos que nosotros tenemos en Dios son pasos certeros, son pasos firmes, son pasos donde verdaderamente nosotros entendemos y vemos las maravillas de Dios reflejadas en cada uno de esos pasos. Vamos a continuar, pastor, y es que tenemos, refugiarse también significa confiar. Significa confianza, confiar en Dios. Nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, los ministros del altar, debemos aprender a refugiarnos en Dios, porque en Él
está todo. Él es el todo de nosotros. Sin Dios nosotros no somos nada. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Dios necesita de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Pastor, ¿quién de nosotros debemos refugiarnos? O sea, ¿en quién nosotros debemos refugiarnos? Porque hay gente que habla, bueno, yo me refugié en tal cosa, yo me refugié en esto, yo me refugié en lo otro. Nosotros los cristianos, ¿en quién nosotros debemos refugiarnos? Bueno, aquí cuando hablamos de refugio y aprendiendo, porque hay cosas que hay que aprenderlas. Primero, para aprender hay que conocer a qué Dios le servimos y que al Dios que nosotros le servimos es nuestro refugio. David entendió eso y en los momentos de crisis de su vida, él aprendió a refugiarse en su Dios. Entonces, el cristiano tiene que aprender eso. Primero, ¿cómo yo aprendo a saber que Dios es mi refugio? En esas pequeñas cosas Dios va obrando en nuestra vida, en cosas pequeñas, nos va llevando de victoria en victoria, en cosas pequeñas, y nosotros vamos aprendiendo en la vida cada día más a depender y a saber que refugiarse en Dios es lo mejor que le puede pasar a un ministro. Pastor, ¿usted sabe qué? La protección de Dios es el fruto que alimenta nuestra vida cristiana. Es que si Dios no nos protege, nosotros nos vamos a ver la mano de Dios obrar. Es que Dios es nuestra protección, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida, Dios está con nosotros. Cuando nosotros vamos a cruzar cualquier avenida, nosotros estamos seguros de que la vamos a cruzar porque Dios está ahí protegiéndonos. Dios está ahí guiándonos, Dios está ahí guardándonos del peligro, del accidente. Entonces Dios es maravilloso. Pastor, ¿sabe usted de algún personaje bíblico? Hay muchos. Pero ¿sabe usted específicamente de algún personaje de la Biblia que tuvo que aprender a refugiarse en Dios? Bueno, cuando hablamos de personajes bíblicos, como usted dijo, hay muchos, pero en este caso yo quiero hablar de Abraham. Oh, qué Abraham, bueno, porque pastor. él aprendió a refugiarse en Dios en momentos clave de la vida, porque hay momentos en que hay que tomar decisiones en la vida, y Abraham tuvo que tomar decisiones muy difíciles, pero él siempre entendió que Dios era el refugio de él. O sea, usted me está hablando de Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Amén, pastor. Qué bueno. ¿Y en qué momento de su vida Abraham tuvo que aprender a refugiarse en Dios? Bueno, en primer lugar, cuando Dios lo llama a salir de su tierra, a salir de su gente, a dejar su costumbre, en ese momento. En segundo lugar, cuando Dios también le hace una promesa y le dice, oye, tú serás bendición. Donde quiera que tú llegues, tú eres la bendición. No que tú vas a llegar y vas a recibir bendición, sino que tú eres la bendición y te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena que están en la playa del mar. Pastor, ¿sabe qué? Cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida, verdaderamente este hombre tenía confianza en Dios. Verdaderamente este hombre sabía quién era Dios, porque Dios decirte, sal de tu descendencia, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra desconocida que yo te voy a dar, eso es tener valor. Eso es tener coraje, eso es creerle a Dios, eso es refugiarse en Dios y confiar en que aquel que lo llamó tiene el poder suficiente para él bendecirlo donde quiera que él nos mueva. Y aquí la palabra salir como tiene que romper, porque Dios quiere que nosotros rompamos y aprendamos la palabra de desapego, que no nos apeguemos a nada de esta tierra. O sea, nosotros tenemos que ir soltando cosas que para nosotros son importantes, pero Dios quiere, como la familia, como la costumbre de la familia, de los pueblos, y Dios llama a Abraham a un mundo desconocido, a una tierra que él no conoce, que Dios le iba a mostrar. Dios te voy a mostrar, la tierra que te voy a mostrar. O sea, Dios le hace una promesa a Abraham. Pero yo quiero que resaltemos aquí la palabra de que Dios le dijo a Abraham que tú se da bendición, porque donde pisan los hijos de Dios, se demos bendición. Entonces, cuando el pastor, el líder, se para en el altar, es una bendición que está ahí. O sea, la bendición no es lo que tú recibes, sino que tú se das de bendición para esa gente, tú se das de bendición para tu familia. Cuando Dios llama a un pastor, va a bendecir la familia. Ya bendijo la familia con la presencia de un líder ahí, un pastor que llamó, y Abraham Dios lo manda a salir. Pastor, importante es nosotros recalcar que no necesariamente donde Dios
lo puede bendecir a usted, Dios puede bendecirme a mí. Dios tiene un lugar específico para cada pastor. Dios tiene un lugar específico para cada siervo suyo, para cada hijo de él. Quizás donde Dios quiere bendecirlo a usted, no es donde Dios quiere bendecirme a mí. Entonces tenemos que entender, porque a veces nosotros como seres humanos nos aferramos a un lugar y creemos que ya ese territorio es mío, que me lo dio Jehová, como dice un coro. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios, y la dependencia total de Dios es lo más importante, porque Dios es el que sabe dónde puede bendecirte. Y que lo importante no es en la nación donde usted viva, ni el país, sino que usted tenga la bendición de Dios encima. No importa el lugar donde Dios lo establezca, si Dios está con usted, usted va a ser de bendición en ese lugar. Lo importante aquí es que hay que aprender a refugiarse en Dios. O sea, cuando hablamos de refugiarse en Dios, es confiar plenamente de que Dios es fiel a su palabra, porque Dios lo que es fiel a su palabra, lo que Dios prometió para nosotros, Él lo va a cumplir. Si Dios te llamó al altar, no importa que sea un lugar donde uno diga aquí lo que hay es ruina, aquí lo que hay es problema, pero si te llamó Dios a ese lugar, Dios va a cumplir su promesa de que tú serás de bendición para ese lugar. Donde llega un hombre que Dios llamó a estar en ese lugar, porque la gente quiere estar en lugares específicos, en lugares de, bueno, aquí hay trabajo, aquí hay alimento. Dios dice, donde no hay nada, ahí yo hago en el desierto una fuente de agua viva. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, pastor. Y el punto número 2 es cuando le promete que su descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Cuando nosotros vemos esto, pastor, a veces yo pienso en las maravillas de Dios. Yo digo, pero Dios mío, pero es que Dios es tan grande, porque Él está hablando de descendencia, pero Abraham es un viejo y Sara también. Entonces Dios le dice, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces nosotros nos quedamos pensando en esta promesa y verdaderamente Dios cumple su palabra, pastor. Porque A Dios es Dios lo que nosotros tenemos es que serle fiel, porque si nosotros somos fiel, Él siempre va a ser fiel. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y dice que su fe fue contada por justicia. Por eso que nosotros tenemos que estudiar los atributos de nuestro Dios. Y uno de los atributos de Dios es la fidelidad. Aunque nosotros seamos infiel, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios es fiel, porque ese es uno de los atributos de Dios, que Él es fiel a su promesa, a lo que Él promete. Y si Dios lo prometió, aunque el hombre diga, pero no hay posibilidad de que ese hombre pueda tener hijos, de que pueda tener descendencia. Y me encanta que Dios es específico. Dios le dijo, Abraham, en Saraí te voy a dar hijos. No le dijo en una esclava, sino en Saraí, para que Abraham entendiera el mensaje, que el hijo tenía que venir de Sara, no era de una esclava. Entonces, porque Dios, como es un Dios específico, Él quería darle a entender a Abraham que Abraham tenía que aprender a refugiarse en Él. Así es, pastor. Algo interesante aquí, pastor, es que nosotros vemos la misericordia de Dios en la vida de Abraham. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él escuchó la voz de Dios, él obedeció, él creyó, él confió, él se refugió en Dios. Y luego que él sale de esa tierra, de su parentela, Dios lo asienta, Dios lo establece en el lugar que Dios quería bendecirlo. Y ahí Dios le dice, tu descendencia será como la estrella del cielo y como la arena del mar. Y vemos, hermano, que quizás no habían los recursos humanos, quizás no había la juventud, no había el entusiasmo, la fuerza, pero había la confianza. Había una palabra de Dios. Había una palabra depositada en el corazón de este hombre. Y este hombre, aunque en un momento determinado, que lo vamos a ver más adelante, su esposa se ríe de lo que Dios le dice, porque dice, bueno, pero eso es algo imposible, porque por encima de todo pronóstico del hombre, Dios tiene el pronóstico final. Pastora, Dios tiene... Es que cualquiera se ríe de lo que Dios le promete a uno. Cuando uno ve el futuro de uno, cuando uno ve un poquito más para allá de la curva, uno dice, Dios mío, es que Dios tiene eso para mí. Es que de donde yo vengo, de donde Dios me sacó, y Dios ha dicho que me va a exhibir. O sea,
Dios nos exhibe a nosotros para que su gloria sea establecida en nosotros. Cuando nosotros vivimos para que Dios se agrade de nosotros, para que el nombre de Dios sea enaltecido en medio del pueblo que no conoce a Dios. Porque es lo que Dios va a hacer con Abraham. Lo saca de un pueblo idólatra a un pueblo, a una tierra desconocida, para él exhibir su gloria. Y que en ese tiempo, en esa dispensación, que es la dispensación de la promesa, Dios habla con Abraham. Y eso es importante porque es una dispensación hermosa, porque es donde Dios se compromete él con el hombre a bendecirlo. Yo te voy a bendecir, independientemente de donde tú vengas, de tu pueblo, yo te bendije ya. Abraham, yo estoy contigo, te voy a dar descendencia. Eso Dios en ese tiempo de la promesa. Y Dios se ha comprometido con nosotros. Aunque estamos en la dispensación de la gracia, hay una promesa de que Él no nos va a dejar solo, de que Él no nos va a abandonar. En esta dispensación de la gracia, que todas las dispensaciones comienzan, tú sabes que comienzan con una luz y terminan con juicio. Entonces Abraham, Dios le hace la promesa y es el hombre del momento, porque es el hombre donde Dios está tratando con él y le dice, tú serás de bendición. Y queremos que entendamos nosotros que Dios nos bendijo en Cristo Jesús y que esto no depende de lo que yo haga ni lo que yo quiera hacer, sino de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso debemos darle a entender a todos los hermanos que todo lo que nosotros tenemos lo tenemos por la gracia de Dios, que no dependemos de nuestra fuerza, que la salvación es un regalo, que es lo más importante, que Dios nos prometió a nosotros, que cuál es nuestra herencia. Nuestra herencia trasciende más allá de la tierra, nuestra herencia trasciende al cielo, amén. Y nosotros tenemos promesa del tercer cielo, y esa es la promesa que tenemos, y por esa promesa tenemos que luchar, porque Abraham luchó por una tierra que era algo pasajero, pero nosotros es una herencia eterna, amén, una gracia eterna, tenemos nuestra herencia en el cielo, y Dios ha prometido a nosotros que Él no nos va a abandonar, y aunque estamos en este valle de dolor, de tristeza, de llanto, de prueba, pero Dios está con nosotros, y la promesa del creyente, y la promesa que Dios le hizo al pastor, aparte del vehículo, de la iglesia, de la casa, es una herencia en el reino de los cielos. Esa es la parte que tenemos que luchar y vislumbrar esa parte para que no nos aferremos a nada de esta tierra. Cuando nosotros pensamos en lo que nos espera en la eternidad, nos gozamos. Amén, pastor. Vamos a continuar. Pastor, nosotros estamos hablando en el día de hoy de aprendiendo a refugiarse en Dios. Y estamos hablando específicamente del personaje Abraham, del padre de la fe. Ahora bien, estamos viendo los diferentes momentos en los cuales Abraham tuvo que aprender a refugiarse en Dios. Abraham se refugia en Dios cuando Dios le hace la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora bien, hay otro momento en la vida de Abraham donde él tuvo que aprender a refugiarse en Dios. Y este sí fue fuerte, pastor. Porque ahí es donde Dios específicamente le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, su único. Porque aunque había otro, Dios no lo reconocía como su único, sino, o sea, como un hijo más, como un hijo que fue en la voluntad no en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad absoluta de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique, que ofrezca a su hijo en sacrificio, hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. Entonces, ahí Abraham tuvo que aprender a refugiarse en Dios, porque hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos, hermano, que uno no quisiera pasar por ello. Mas, sin embargo, en el capítulo 22 del libro de Génesis, específicamente en el capítulo 5, yo me gozo, porque ahí es donde comienza verdaderamente el peregrinar de Abraham cuando va rumbo al monte a sacrificar a su hijo. Y en el verso 5, él le dice a sus siervos, él le dice, esperad aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, pastor, en esta parte yo entiendo que Abraham no habló en singular. Abraham habló en plural. Abraham dijo, iremos, volveremos, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, Abraham tenía la confianza.
Abraham tenía la fe, Abraham estaba confiado en que Dios iba a proveerse de un cordero, de que Dios no iba a permitir que su hijo fuera sacrificado. ¿Qué usted nos pudiera decir en ese sentido, pastor, en esta parte? Es que Abraham, cuando él entendió que esa era la bendición, ese muchacho, dice, si Dios me lo dio, Dios no me lo va a quitar. Esta es la bendición. Por eso dice, vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. Pero dijo otra palabra, cuando el muchacho le pregunta, ¿qué está la leña? ¿Está el fuego? ¿Está el cuchillo? ¿Y dónde está el cordero? Dijo, Jehová se proveerá. Porque es que Dios, Él mismo se ha comprometido, Él se proveerá. Abraham no dijo, él va a proveer, sino Él se proveerá de un cordero. Abraham sabía que ese muchacho estaba reservado para cumplir la promesa que Dios le hizo. Que ese Isaac que estaba ahí, ese muchacho tenía una promesa encima. Entonces, cuando nosotros aprendemos a refugiarnos en Dios, entendemos, esta iglesia, esta congregación que Dios me dio es de bendición. Aunque veamos situaciones difíciles, no nos vamos a mover de ahí. Nosotros estaremos aquí y vamos a adorar a Dios aquí y vamos a ser bendecidos acá. Porque hay gente que salen corriendo cuando ven dificultad o cuando Dios les pide algo que para ellos es importante. Porque el pastor debe entender que más importante que la congregación es Dios mismo. Que lo importante no es tener mucha gente en la congregación, sino tener a Dios en la congregación. Porque si Dios está, está la bendición. Si Dios está, vamos a ver la maravilla de Dios. Y Abraham confió en ese momento tan fuerte porque él conoció a Dios. Aquí lo que hay que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Y si Dios te prometió algo, ese algo se va a cumplir. Así es, pastor. Ese algo uno lo va a ver. Y Abraham sabía, en ese muchacho hay una promesa. En ese jovencito está la bendición de Dios. Y Dios no me lo va a quitar. Él se proveerá de otra persona. Él se proveerá de otro cordero. Y ahí no habla de Cristo. Ahí no habla del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no habla de que Dios se proveyó de alguien para salvar al hombre. Y en el único que hay salvación se llama en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra fuente. No hay otro nombre en el Y cuando cielo. entendemos eso nosotros, entonces vamos a estar satisfechos en el altar porque vamos a estar predicando la verdad. Porque hay gente predicando cosas que no son la verdad. Y la verdad es que solamente Cristo salva. Y que el Cordero de Dios se llama Cristo. Aleluya, qué bueno, pastor. Vamos a continuar. Y hay una característica de la persona, de aquellos que aprenden a confiar en Dios. La primera de ellas entiende que Dios es fiel y camina sin dudar. Esto fue específicamente lo que hizo Abraham. Abraham entendió que Dios era fiel. Abraham entendió que lo que Dios le prometió, él lo iba a cumplir. Abraham caminó sin dudar. Y cuando Dios nos llama, pastor, importante es aquí recalcar que el Dios que nos llama es fiel. El Dios que nos llama no importa de cuál sea tu descendencia. No importa quizá las maldiciones que arrastren tu familia. Lo importante es que si Dios te llamó, Él te va a bendecir. Si Dios te prometió que te va a bendecir, no importa lo que el enemigo diga, no importa cuál sea el pronóstico del hombre, no importa lo que el hombre piense, no importa lo que el hombre diga, es que si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Ah, me va a bendecir en los Estados Unidos. No, si Dios dijo que mi bendición está en República Dominicana, me va a bendecir aquí, me va a bendecir en Chile, en Perú, en Puerto Rico, donde Dios diga, porque es que la bendición de Dios es grande, pastor, y no depende de nosotros, depende de Dios. Y más que te va a bendecir, que Dios te bendijo ya. Amén. Dios nos bendijo y ahí es que nosotros debemos vivir con esa confianza. Si ya Dios me bendijo, no hay manera de que nadie me eche una maldición encima. En mí no hay fracaso, porque aún las cosas negativas que me pasen es para una bendición. Porque si Dios me llamó al altar y me dijo, tú serás de bendición en ese altar, tú eres la bendición de este altar, yo te bendije en ese altar. Porque Dios ya no habla del futuro. Porque como está hablando del futuro, ya yo te bendije. Tú serás bendición en todos los tiempos. En todos los tiempos. En el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, mi pasado, que quizás fue negativo como el de Abraham. Pero Dios me bendijo en mi pasado. En el presente Dios también me bendijo. Y en el futuro ya la bendición de Dios está sobre mí. Yo estoy garantizado. Por eso el creyente, el ministro, aunque pase momentos fuertes en el altar, debe sonreír en el altar,
debe estar contento en el altar, porque no está basado en una promesa de un concilio o de un sueldo, sino en la bendición. Por eso el ministro del altar no depende de un sueldo, depende de lo que Dios dijo, que es la de bendición. Y aunque sea una congregación pequeña, Dios te bendijo. Y si Dios te bendijo, la bendición no está en la gente que tú tienes, sino en que Dios está contigo. Amén, pastor. ¿Sabe qué? Que el que entiende que Dios es fiel y camina sin dudar, obedece, cree y no cuestiona a Dios. No cuestiona a Dios. Importante aquí, pastor, nosotros entender que nosotros no debemos cuestionar lo que Dios dice. Nosotros solamente estamos llamados a obedecer y creer. Es que la fe es eso, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O sea, aunque yo no lo vea, aunque no haya posibilidad, pero ¿cómo, de dónde va a venir la bendición de ese hombre? No tiene la posibilidad, no tiene nada. Pero lo que pasa fue que Dios dijo que esa era de bendición y que Él es la bendición. Entonces, eso es la fe, confiar en que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén, amén. Vamos a continuar, pastor. El punto número 2 es conoce que Dios es fiel y permanece en Él. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios y aprendemos a refugiarnos en Dios, nosotros, hermanos, conocemos que Dios es fiel. Y por encima de las situaciones difíciles, por encima de las situaciones adversas, por encima de los obstáculos, por encima de todo lo que se pueda levantar en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra congregación, en contra de todo lo que es propio de nosotros, hermano, por encima de todo eso, nosotros vamos a levantarnos y vamos a confiar y vamos a refugiarnos y vamos a entender que Dios está ahí, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, contra todo pronóstico humano, hermano, la vejez de Sara, la vejez de Abraham, la infertilidad de ella, hermano, su fe no se debilitó. Esta gente no dudó, aunque en un momento Sara se rió, pero eso, bueno, quizás es como que Dios te diga tal cosa y tú digas, bueno, está como difícil, pero no es que ella dudó, sino que ella entendió como que yo con 90 años, ya una mujer que cesó mis reglas, que no menstruó, que ya, o sea, ella entendió que no había posibilidad humanamente hablando, pero qué bueno que en Dios siempre hay posibilidad, en Dios siempre hay propósito, en Dios nada es imposible cuando Él lo diga. Aún cuando el muchacho esté muerto ahí, yo tengo que creer que todo está bien, yo tengo que creer que Dios está ahí para mí, que Dios va a ser fiel, que si Él dijo que ese muchacho va a vivir, ese muchacho va a vivir aunque se haya muerto, aunque los médicos le hayan dicho que no va a vivir, que no hay posibilidad de que Él sobreviva, Dios ha de levantarlo. Y Sara ahí quiso arreglar humanamente la cosa divina. Y es que lo divino no se puede ligar con lo humano. Cuando queremos arreglar la cosa de Dios, bueno, Dios lo dijo, vamos a hacer un esfuerzo humano para ayudar. A Dios no hay que ayudarlo. Lo que Dios dijo, ya Dios lo dijo y Él lo va a cumplir. Y ella vio un momento, bueno, no hay posibilidad humana de que yo tenga un hijo. Vamos a arreglarlo. Y ese arreglo de Sara todavía está dando problemas. Porque es que lo de Dios, si Dios lo dijo, Él lo dijo. Si Él dijo que de esa manera, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, aunque no tenga lógica, aunque no tenga razón de ser, es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, nada más hay que obedecer. Y en esa obediencia es que está la victoria, en esa obediencia es que está la bendición. Porque a veces es difícil obedecer a Dios. Es difícil porque Dios nos dice cosas que para nosotros humanamente no lo podemos alcanzar. Y la gente dice, no, ese muchacho, esa mujer que está ahí, ese hombre que está en ese altar no puede alcanzar ese edificio. Y Dios te mandó a hacer un edificio y tú no tienes los recursos. Y Dios te mandó a cambiar la silla de la iglesia y tú no tienes los recursos. Lo que pasa fue que Dios te mandó con los recursos del cielo. ¿Y cuál es el recurso del cielo? La fe, la confianza de que Dios lo va a hacer. Y cuando nosotros nos aferramos y nos refugiamos, porque refugiarse aquí es creer en Dios, creer que Dios está ahí, Confiar. pero bueno, eso se aprende. ¿Y dónde aprendemos? En el altar aprendemos muchísimas cosas. Cuando estamos en el altar, aprendemos porque nosotros llegamos al altar con mucha fuerza y luego entendemos que esto no se trata de mucha velocidad, sino de resistencia, sino de soportar, sino de sufrir. Por eso Pablo dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. O sea, sufre, que en ese sufrimiento está la victoria. Y hay sufrimiento fuerte en el altar.
Hay veces que el pastor quiere abandonar el altar porque no es tan fácil como la gente lo ve, pero sí se puede. Sí se puede vencer, perseverar ahí hasta que Dios diga ya llegaste, hasta aquí llegaste. Entonces hay que pelear esa batalla en el altar. Porque quizá hay muchos pastores, pastoras jóvenes que están comenzando a ministrar ahora en el altar como pastor y ellos piensan que esto es algo sencillo. Pero no es fácil cuando Dios te dice renuncia a la cosa tuya, renuncia a tu proyecto, renuncia a tu profesión, renuncia a tus planes, renuncia a lo tuyo para que te dediques al ministerio, para que te dediques a estar en el altar ministrando la palabra. Porque a la gente le gusta sentirse seguro en su trabajo, tener un seguro médico, tener un seguro para su vejez. Pero Dios dice, refúgiate en mí, refúgiate en lo que yo he prometido. Entonces, los que están comenzando nuevo en el altar dicen, bueno, yo voy a dedicarme a predicar, pero tengo que tener una garantía económica. Gloria al Y Señor, Dios te dice, pastor. yo soy la garantía tuya. Dios es nuestra garantía. Qué bueno que tenemos una garantía maravillosa, una garantía fiel. Vamos a continuar. Y el punto número 3. Cuando creemos que Dios es fiel, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque nosotros nos asimos, nosotros nos agarramos a la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad, pastor, nos ayuda a que nosotros perseveremos fielmente a Dios hasta ver que su promesa cumplida en nuestras vidas, porque es que volvemos y caemos en lo mismo, pastor. Es que cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios, hermano, cuando nosotros creemos, cuando nosotros aprendemos a refugiarnos en Dios, hermano, nosotros vamos a creer que Dios es fiel y nuestra fe va a mantenerse fortalecida, porque la fe es lo que nos mantiene de pies, la fe es lo que nos mantiene parados. La fe es lo que nos da la fuerza, es el motor que nos impulsa a nosotros seguir adelante. Por eso es que hay gente que cuando no tiene fe, hermano, la Biblia solamente nos manda a tener un poquito de fe. Dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y el monte lo hace. Si lo hacemos con fe en el nombre de Jesús. Pastora, hay algo importante. El evangelio no se vive por sentimiento humano, ni por emociones, porque la gente está muy emocionada hoy en día. El evangelio sirve por fe, y vuelvo y digo, la fe es la certeza de lo que yo no veo. Aunque yo no vea el mover, aunque yo no vea pero Dios está ahí. Entonces las emociones, como la gente quiere vivir por emociones, por eso la gente quiere ver cosas, quiere ver milagros, quiere ver señales, porque para ellos eso es importante. Pero Dios quiere manifestar en nosotros la fe, esa certeza, esa confianza, que aunque yo no vea a Dios por ningún lado, Dios está ahí. Por eso la gente hoy en día quiere forzar a que Dios se mueva con fuerza humana en la iglesia. Le echan agua a la gente, le ponen la mano, lo mueven por acá, porque son las emociones. Y hemos creído que esos movimientos, esa bulla, y metemos instrumentos para mover las emociones humanas. A veces funciona eso, pastor. Es que lo humano no puede funcionar con lo de Dios. Lo que digo, te mueve la emoción, pero el evangelio es por fe, no por sentimiento. O sea, cuando yo, aunque no sienta nada, yo entiendo que Dios está conmigo. Aunque yo no vea nada, yo creo por la palabra que Dios está conmigo. Y es que lo que nosotros debemos enseñarle a la gente en la iglesia es la palabra de Dios. Porque cuando comenzamos a enseñarle a la gente cuento y fábula, la gente se van acostumbrando a esa cosa. Pero cuando la gente se aprende a vivir por la palabra, dice, yo voy a confiar que aunque yo no veo nada, aunque no hay posibilidad de yo salir, aunque no hay manera de yo cruzar este mar rojo, pero si Dios está ahí, Dios lo dijo, la fe es lo que va a mover eso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que se hace necesario, es una necesidad, hermano, que nosotros tengamos la fe suficiente para poder agradar a Dios, porque eso es lo que Él quiere. Pastor, ¿cómo nosotros aplicamos la historia de Abraham a la vida ministerial, a la vida del pastor? ¿De qué forma nosotros podemos aplicar esta historia a la vida ministerial del pastor? Bueno, lo primero que yo veo aquí es que tenemos que renunciar a las cosas que son de nosotros. Tenemos que ir desapegándonos de cosas materiales, de cosas que para nosotros son importantes. Renunciar a eso en el corazón. Y luego, cuando renunciamos a eso, Dios lo que ha pensado en nosotros es en bendición. Entender en la vida ministerial que si Dios dijo que Él iba a ser mi bendición,
donde quiera que yo llegue, yo no necesito cosas, yo necesito querer que Dios está ahí. Entonces, una vez que estoy en el altar, aunque no tenga nada, porque no hay posibilidad humana de yo tener nada, ya Dios dijo que yo iba a tener de todo, que me prometió una tierra que fluye leche y miel. Él me prometió una tierra que es de bendición. Entonces, esa historia, trayéndola hoy en día a la vida del ministro, nos habla de que tenemos que aprender a confiar en Dios, en el altar, a refugiarnos en Él en los momentos difíciles, en los momentos cuando nadie cree en nosotros, cuando la gente dice, ese fracasó en el ministerio. Porque la gente cree que levantar una iglesia, formar una iglesia, eso es de la noche a la mañana. Y cuando no ven resultados, pues la gente quiere ver resultados inmediatamente. Y a veces los resultados de Dios se toman mucho tiempo, que fue lo que pasó con Sara. Ella dijo, bueno, yo quiero ver resultados. Abraham, vamos a arreglar esto, llégate a mi esclava y vamos a arreglar eso para ver resultados. Aunque nosotros creamos que los resultados están tardándose mucho, si Dios lo dijo, van a ver resultados y al final la gente va a decir, verdaderamente Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer, porque mire el tiempo que tienen ahí en el altar y con toda la lucha todavía están permaneciendo en el altar. Y cuando uno calcula, hay pastores que tienen 40, 50 años en el altar y están bendecidos, y están bien, y están tranquilos. Y cuando el pastor se quiere ir muy deprisa y quiere arreglar la cosa, lo que hace daño a su ministerio. Si Dios te dijo que te iba a dar un edificio de 5 niveles, y aunque tú no tengas posibilidad, espera en Dios, cree en Dios y comienza la acción. Muévete en fe, comienza a creerle a Dios. Y hay gente que están construyendo iglesias, que están haciendo templos y no tienen nada, no tienen nada. Pero que tienen la confianza de que Dios lo dijo. Y ellos lo van a terminar. Si ya comenzaste, va a terminar el edificio. Así es, pastor. Vamos a continuar, pastor, y esta historia nosotros podemos aplicarla a la vida ministerial del pastor, y es que el pastor en todo tiempo, en todo momento, debe entender que Dios es fiel a su promesa, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, y solamente nosotros tenemos que creer y obedecer. Eso es lo único que tenemos que hacer, creer en la promesa de Dios y obedecer la promesa de Dios. Creer que si Dios lo dijo, pese a todo lo que el hombre pueda decir, Dios lo va a cumplir. Pastor, hay una historia que yo creo que usted la ha hecho en otros momentos, de un pastor, que usted nos pudiera narrar de esta historia, porque creo que sería conveniente escucharla. Amén. Había un joven pastor y tenía 25 miembros, y cuando el concilio hizo la convención y fue a dar el informe, en vez de 25 tenía 20 miembros. Ellos le dijeron, bueno, te vamos a dar un año más para que pueda crecer. Si no tienen 25 miembros, vuelve a tener 25 miembros, va a haber problema contigo. Bueno, el año pasó y en vez de tener 20 miembros, tenía 15 miembros. Le dieron un año más al pastor para que crezca, y en vez de tener 15 miembros, lo que tenía era 10 miembros. El concilio lo llamó a una reunión, le dijo, nosotros creemos que usted no tiene ministerio pastoral. Yo creo que nosotros vamos a tomar la decisión de sacarlo del ministerio y que usted vaya para el campo a sembrar yuca. Él muy triste salió de la reunión y le dijo a su esposa, mi amor, el concilio dice que yo no tengo llamado a ministerio pastoral, que me vaya para el campo a sembrar yuca. La esposa le dijo, nos vamos para el campo, pero no a sembrar yuca. Vamos a ir a levantar una iglesia. A cabo de un año tenía una iglesia llena. En 3 años tenía 3 iglesias. En 5 años tenía 5 iglesias. En 10 años tenía 10 iglesias. Entonces dijo, ¿quién se equivocó? ¿El hombre o Dios? Porque el hombre dijo que yo no tenía ministerio. Lo que pasa es que hay lugares, como hablaron, hay lugares que no hay forma de Dios bendecirte en ese lugar, que Dios tiene que sacarte de ese lugar, porque tu ministerio en ese lugar no crece, no es fértil en ese lugar. Y fue lo que Dios hizo con Abraham. Si Abraham se queda en su tierra, no había forma de que Dios lo bendijera. Pastor, entonces usted cree que ese pastor estaba en el lugar equivocado. Hay que estaba en el lugar incorrecto, porque el mismo concilio dependía de dejar del pastor, de que veían si la iglesia creciera. Y hay momentos que aparentemente la iglesia no está creciendo, y la iglesia lo que está es
está sembrando en profundidad, porque para crecer hay que echar raíces fuertes. Entonces hay iglesias que Dios tiene que permitir primero que comiencen a echar raíces fuertes para luego darle crecimiento. Entonces hay lugares que no son de bendición para ese pastor. Y no es que no tenga ministerio, es que el lugar no te conviene. Entonces nosotros creemos, nos enamoramos del lugar, nos enamoramos de la gente, nos enamoramos de la casa, nos enamoramos del barrio. Pero a veces Dios quiere sacarnos del barrio, quiere sacarnos de la casa que Él tiene para nosotros, para llevarnos a un lugar de prosperidad. Entonces ese joven pastor, que el concilio dijo que no tenía llamado, porque el hombre se equivoca. El hombre dice, si te pusimos a pastorear ahí, en un año tú tienes que tener tantas personas. No, en un año tú vas a tener la persona que Dios quiere, porque a veces tampoco estamos preparados para el crecimiento. Para el crecimiento hay que prepararse mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente, porque entre más cantidad de personas, mayor es el trabajo. Entonces, pastora, yo creo que nosotros tenemos que discernir muy bien, si el lugar donde yo estoy es el lugar correcto. Es el lugar que Dios quiere. Es el lugar que Dios ha establecido para mí. Si ese lugar no me conviene, yo voy a salir, voy a buscar otro lugar. No es que vamos a estar saliendo de iglesia, porque yo nunca he creído en esos creyentes, en esos ministros que están cambiando de concilio en concilio. Usted tiene que tener estabilidad donde usted está. Usted tiene que saber que si Dios lo llamó, si Él lo llamó a estar en ese altar, a menos que sea Dios que lo saque. No es que usted se esté moviendo, porque aquí no se trata de hacer muchas cosas. Aquí se trata de hacer lo que Dios dijo que tú tienes que hacer. Pastor, y es que cuando Dios nos va a sacar de un lugar para otro, Dios prepara todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y que Dios no te va a sacar de un lugar que tú vas a dejar en problemas. Dios primero va a llevar ese lugar a un crecimiento, porque es que Dios dijo que nosotros seremos de bendición. Y si yo soy de bendición, antes de salir a un lugar, lo primero que tengo que dejar la bendición de Dios en ese lugar. Usted no puede salir de una iglesia en derrota. Usted no puede dejar la iglesia cayéndose. Usted tiene que levantar la iglesia primero antes de salir, para usted salir con libertad, para usted salir con la voluntad de Dios. Qué bueno, pastor. Nosotros estamos hablando de aprendiendo a refugiarse en Dios. Y es importante nosotros como creyentes, como siervo de Dios, como ministro de Dios, aprender a refugiarse en Dios, aprender a tener confianza en Dios, entender que Dios es fiel, entender que sus promesas son verdaderas, que lo que Él dijo se va a cumplir por encima del hombre, por encima del pronóstico, por encima de las dificultades, por encima de las situaciones adversas, por encima de las situaciones difíciles, por encima de los obstáculos, por encima de todo lo que pueda venir. Dios tiene un plan y el plan de Dios se va a concretizar en la vida nuestra. En el tiempo mío, no, pastor, en el tiempo de Dios. Porque importante esto, pastor, nosotros saber y cuál es el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios las cosas pasan y pasan de la mejor manera, pero en el tiempo del hombre las cosas no pasan de la mejor manera, porque es que Dios en el tiempo de Él se mueve. Mire. En el tiempo de las aguas toman su cauce, pero en el tiempo del hombre las aguas, ¿qué hacen, pastor? Se salen de su cauce y hay problemas. Es que Dios es un Dios planificador, organizador. Dios no improvisa, nosotros los humanos improvisamos mucho. Dios tiene un plan, eso me da a mí satisfacción, porque yo sé que a pesar de lo que yo esté pasando, Dios tiene un plan con eso. Y cuando yo hablo de que Dios tiene un plan, es que Dios tiene un proyecto de vida para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi empresa. Dios tiene un proyecto de vida. Y si Dios tiene un proyecto, es que la Biblia dice que Dios es bendición, que Dios nos bendijo ya. Entonces, hasta que no entendamos eso, que Dios tiene un proyecto para mi ministerio, que Dios tiene un proyecto con mi congregación, Dios tiene un proyecto con mi familia, Dios tiene un proyecto con mi finanza, Dios tiene un proyecto con mi salud. Él me necesita sano y tiene un proyecto para mantenerme sano. Dios tiene un proyecto para mi alimentación. Dios tiene un proyecto para mi descanso. Dios tiene un proyecto para mi vejez. O sea, cuando yo veo eso de que Dios tiene un proyecto para todo lo que tiene que ver con mi vida, o sea, Dios no está planificando ahora y que el futuro o cuando yo me vaya a retirar, ya Dios tiene eso planificado. ¿Qué voy a hacer con mi siervo cuando sea un anciano?
¿Qué voy a hacer con mi siervo cuando ya no pueda permanecer en el altar? ¿Qué voy a hacer con él? Dios tiene un proyecto con eso. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el proyecto que yo tengo para el matrimonio de los santos? El proyecto que Dios tiene para ese matrimonio, para cuando ya la fuerza física se vaya. Dios tiene un proyecto para eso, pero Dios tiene un proyecto con nosotros más allá de la muerte. Así es. Más allá de la muerte, Dios tiene un proyecto, y ese proyecto es de bendición, y este proyecto es de gozo, de recompensa. O sea, si yo entiendo eso, de que Dios tiene un proyecto conmigo más allá de la muerte, yo no le voy a tener temor a la muerte, porque yo he aprendido como Abraham a refugiarme en él. Iremos allá, vamos a llevar la leña, vamos a llevar el fuego, pero el cordero Dios se proveerá de él, porque Abraham sabía que Dios tenía un proyecto con estar pidiendo que vaya al monte a sacrificar a su hijo, que Dios tenía un proyecto con eso, que iba más allá de sacrificar a su hijo. O sea, Abraham nunca pensó que Dios le iba a quitar el muchacho, dijo, iremos y volveremos. Eso se llama la fe. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo iré, voy a estar en la iglesia, voy a alabar, pero después de allá, que pase todo en esta vida, Dios tiene un proyecto conmigo, un proyecto de bendición, más allá de la muerte. Dios tiene un proyecto conmigo. ¿Sabe qué, pastor? Hay una adoración que marca la diferencia, y es precisamente la adoración de Abraham. Y es la adoración de cada hombre, de cada mujer, que ha entendido que la adoración no depende quizás del problema, de la necesidad, que cuando nosotros nos dedicamos, cuando nosotros dedicamos ese tiempo de adoración a Dios, nosotros nos olvidamos de los problemas, de las necesidades, de las situaciones, de tantas cosas humanas que nos pasan y que a veces nos roban la paz, nos quitan el gozo. Pero qué bueno que cuando nosotros aprendemos a refugiarnos en Dios y adoramos en espíritu y en verdad, hay una adoración que marca la diferencia, y es aquella que no depende de circunstancias, es aquella que no depende de problemas, es aquella que no depende de lo que tengo o de lo que no, o de lo que dejo de tener. Es aquella, hermano, que agrada a Dios. Es aquella que no exige nada. Es aquella, hermano, que Dios mismo dice, este es mi siervo, este es el hombre mío, en él hay promesa fiel y yo la voy a cumplir por encima de todo lo que pueda venir. Pastor, a manera de conclusión, refugiarse es ampararse. Refugiarse es confiar en quien, en el único Dios que permanece fiel. Hermano, nosotros los seres humanos a veces nos refugiamos quizás en el hombre, quizás estamos refugiados en el trabajo porque entendemos que tenemos el mejor empleo. Quizás nos refugiamos en que tenemos la mejor congregación. Quizás nos refugiamos en que tenemos la iglesia más grande. Pero en esta mañana Dios nos llama a refugiarnos en Él, a creerle a Él, a entender que Él es fiel, que Él lo que dijo lo va a cumplir, que no hay nada que Dios haya dicho de su vida que no lo va a cumplir, porque lo que Dios dijo de ti, eso tú verás. Lo que Dios dijo de ti, eso se va a cumplir. Que el hombre diga que no, eso es mentira del hombre. ¿A quién yo tengo que creerle, pastor? Yo tengo que creerle a Dios, porque el que es fiel es Él, y Él fue que lo dijo. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dijo. Entonces, pastor, la adoración es algo maravilloso, pero confiar en Dios es algo grande. Amén. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, hermano, nuestra confianza no depende de lo que diga el hombre, ni de lo que el hombre piense, ni de lo que el hombre haga, hermano, porque cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable, una fe que no se rompe, una fe que no se dobla, una fe que no se doblega ante situaciones adversas, una fe grande, hermano, como la que tuvo Abraham, hermano, nosotros seremos felices y viviremos entendiendo que el Dios que nos llamó nos va a bendecir o ya nos bendijo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermana Yanek Mariano. El pastor Francisco de los Santos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Dios bendiga.